Bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a hacer dos cosas. La primera, vamos a avanzar un poco que nos toca ver desde el anterior capítulo, que hemos visto la semana pasada, y al terminar la clase les voy a dar las últimas recomendaciones o hacerles recuerdo de las recomendaciones que deben tener o las recomendaciones que deben tener en cuenta y acordarse que les había dicho el primer día de clases y algunas cositas más. ¿Ok? Bien, entonces empecemos. Después les digo lo demás. Bien, entonces lo que nos toca ver ahora se llama la derivada. No, ya hemos visto, ¿no? La derivada. Sí, me estoy equivocando yo, mil disculpas. Es esto. Sí, es esto, la regla de la cadena. Bien, veamos qué es la regla de la cadena, que es una de las herramientas más útiles y una de las herramientas que nos va a ayudar o que les debe ayudar a ustedes en el tema de todo lo que queremos ver y todo lo que queremos hacer. Ok, es una herramienta sumamente útil que se puede dividir en dos. Vamos a ver cómo nos dicen los libros utilizando una fórmula. Vamos a resolver después de acuerdo a la fórmula ejercicios y posteriormente vamos a resolver de la manera que a mí me agrada, que es respetando el álgebra. Así nos olvidamos de la fórmula y se van a ir dando cuenta que cuando un ejercicio es un poco más complejo que el resto, porque vamos a resolver ejercicios de exámenes, la fórmula se vuelve muy enredada de utilizar, ¿no? Pero veamos primero. Entonces, el cálculo de... Voy a cambiar. Perdón. Ya. En el cálculo, la regla de la cadena es una fórmula para la derivada de la composición de dos funciones. Entonces, tenemos que visualizar y tenemos que armar una composición. Tiene aplicaciones en el cálculo algebraico de derivadas cuando existe composición de funciones. Entonces, esta es la condición que nosotros tenemos que ver, visualizar o armar dentro de la función que nos van a dar para derivar. ¿Cuál es la fórmula básica que utiliza? Es un teorema que nos dice, partimos de esto, vamos a tener y, una función respecto de u, por eso dice es una función derivable de u. Y tenemos que u es igual a g de x, o sea, una función derivable respecto de x. Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo que les decía, la composición de funciones. Y va a ser igual a f compuesta de g de x. Si se acuerdan de composición, es una función derivable de x y vamos a obtener esto. Esto es la derivada, ¿no? O sea, es la otra notación, perdón, es la otra notación que se utiliza, ¿no? Esta es la notación diferencial de y respecto del diferencial de x, que es lo mismo que f', ¿no? Que nos va a decir que vamos a derivar y respecto de u y vamos a derivar u respecto de x. O su equivalente, la derivada de esta composición va a ser igual a la derivada de la composición de funciones por la función que se está componiendo. Parece un trabalenguas, pero no se preocupen, no es tan complicado como parece, es sumamente sencillo, pero eso lo vamos a ver con ejercicios. En pocas palabras, que nos están diciendo que la regla de la cadena sirve para nosotros para la derivación de esa composición de funciones, es decir, que tenemos que armar esto, ¿ok? Esta es la fórmula como tenemos que visualizar o esta otra, o sea, cualquiera de las dos es lo mismo, porque si ustedes se fijan, derivada de la composición, por la derivada de la función que estaba componiendo, por la derivada de la función que se está componiendo. No solamente aquí es f de g y aquí es f de g de x. Entonces, estas son las fórmulas, esta en realidad es la que vamos a utilizar más para esta clase, ¿no? Después van a ver cómo se deriva. Veamos. Fíjense qué nos están dando. Nos dan f de x y nos están pidiendo la derivada de esto. Entonces nosotros, me voy a ir para eso a la otra diapositiva. Esta no voy a usar. Aquí está, regla de la cadena, aquí está. Pues nosotros tenemos que visualizar esto. En pocas palabras lo que les digo es esto. Tenemos que armar esto. O sea, tenemos que ver esta composición para armar esta partecita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a tener un p de x que va a ser igual a x al cuadrado, o sea, lo que está entre paréntesis le llamamos x. Y lo que está dentro del paréntesis le vamos a llamar q de x. Entonces, ¿qué va a ser? P de x es igual a x al cuadrado y q de x es igual a 1 más x, ¿no?
tenemos que armar esto, nuestra función, perdón, nuestra formulita. Entonces tenemos y necesitamos derivar P y necesitamos derivar Q. Aquí está P' de X, Q' de X. Entonces, ¿qué nos dice? La derivada de P de X, que es X al cuadrado, es 2X. La derivada de Q de X, que es 1 más X. Derivada de 1 es 0, más derivada de X es 1. Entonces tenemos eso. Entonces ya estamos en condiciones, porque ya tenemos estos 4 elementitos, para que nosotros podamos armar nuestra función. Armemos. Ahí está, más detalladito. Entonces, ¿qué vamos a tener? Fíjense, necesitamos esto. Esta parte de la composición me dice f' de g de x. Para mí f' va a ser, si ustedes se fijan, p'. Entonces va a ser 2. Fíjense, aquí está 2. Pero me dice x. Entonces tiene que ser una composición, ¿no? Porque f' de g de x, compuesta. En este caso para mí es q, ¿no es verdad? Lo que está dentro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar q. Donde yo vea x, copio q. Entonces 1 más x. Por g' de x. O sea, lo que acabo de copiar, 1 más x, que es eso, su derivada, que es 1. Ahí está. Y ese es 1. Y esta es la derivada de la función, con la fórmula. Veamos con el álgebra. Voy a cambiar de color. Ahorita vamos a hacer más ejercicios con fórmula y con álgebra, ¿no? Entonces, a ver. Para poder derivar respecto del álgebra, f' de x, sin la fórmula, tenemos que acordarnos qué nos dice el álgebra. Y el álgebra a nosotros nos dice que la forma de evaluación o la prioridad que se tiene dentro de las fórmulas algebraicas, dentro de las ecuaciones, los polinomios que nos van a entregar, o dentro de los polinomios que tenemos, tiene un orden y una prioridad. ¿Qué significa tener un orden y tener una prioridad? Que se tiene que ver, analizar cuál de todos estos, de todos los elementos de una función, se evalúan primero. Entonces nos fijamos eso. Y nos damos cuenta que tenemos un paréntesis con una función lineal dentro del paréntesis y una función, su exponente es 2. Entonces el álgebra me dice en este tipo de funciones, lo primero que se evalúa es la potencia. ¿Por qué? Porque no puedes evaluarlo de adentro. Entonces empecemos. Voy a derivar solo la potencia. 2, 1 más x, elevado a la 2 menos 1. Entonces con eso he evaluado la potencia. Me olvido. ¿Por qué me olvido? Lo tengo que tachar. Porque no podemos derivar y no debemos derivar dos veces lo mismo. Pues ya tengo eso. Como ya he derivado eso, me voy a ir a derivarlo de adentro. Derivada de 1 es 0, más derivada de x es 1. Por tanto, mi derivada va a ser f' de x va a ser igual a 2, 1 más x, 2 menos 1 es 1, por 1. ¿No? Entonces el 1 también se puede sobreentender, pero lo que quiero que vean es que es exactamente igual. O sea, con álgebra o con la fórmula podemos llegar a tenemos que llegar a la misma respuesta. ¿Ok? O sea, no es que vamos a llegar a respuestas diferentes ni nada por el estilo, sino vamos a llegar y tenemos que llegar a la misma respuesta. Diferente camino, diferente procedimiento, pero llegamos a la misma respuesta, ¿no? Es lo que les decía siempre, que se puede tener diferentes tipos de caminos, pero se va a llegar siempre a lo mismo. ¿Ok? Veamos otro ejercicio, para que se vayan viendo y adecuando un poquito. Otro ejercicio muy parecido es este. Entonces vamos a empezar a armar. Para nosotros nuestro P de X va a ser igual a lo que está en el paréntesis, que le vamos a llamar X y su potencia. Y Q de X lo vamos a llamar a lo que está dentro del paréntesis. 1 más 3X. ¿Qué necesitamos? Derivar. Entonces va a ser P' de X va a ser igual a 2X. Y Q de X, Q' de X va a ser la derivada de esto. Derivada de 1 es 0 más 3X, la derivada es 3. ¿No? Entonces armamos nuestra formulita. ¿Qué nos dice? Fíjense, nos dice que tenemos que armar la
derivada de la composición, que es esto, ¿no es verdad? F' de g de x por g' de x. Entonces armamos. Nos dice que va a ser, si quieren que lo armo paso a paso, me dice que es 2, ¿no? Pero 2 ¿qué? X. Y donde yo vea X tengo que colocar Q. Entonces va a ser 1 más 3X. Ya tengo esa parte. Y me dice la fórmula por la derivada de la función que has puesto aquí adentro, que es compuesto, pero la derivada. Entonces la derivada de Q de X es Q', 3. Y ahí está, ¿no? Entonces es la derivada. 2 por 3, 6, 6 por 1, 6, 6 por 3, 18. Por de ahí nos sale eso. Derivemos con álgebra, que para mí es más fácil. Y se van a dar cuenta con el último ejercicio, bueno, con un ejercicio de examen que les voy a mostrar cómo se resuelve. Empezamos por la potencia. Entonces va a ser 2, 1 más 3x elevado a la 2 menos 1. ¿Ok? Ya he derivado eso, entonces me olvido. Para no derivar dos veces, solo tacho. Por la derivada de 1, que es 0, más derivada de 3x es 3. Entonces f' de x para nosotros va a ser 2, 1 más 3x por 3. 2 por 3, 6, 6 por 1, 6. Nos va a dar f' de x igual a 2 por, si quieren, 6, 1 más 3x. Lo haremos paso a paso. Esto me va a dar 6 por 1, 6, más 6 por 3, 18x. Y es exactamente lo mismo. Llegamos a lo mismo. No interesa cualquiera de los dos. En su examen yo no les pido que resuelvan con fórmula o con álgebra. Ustedes resuelven de la manera que ustedes van a poder, bueno, de la manera que ustedes han estudiado y de la manera que es más cómodo para ustedes, porque ambos procedimientos nos llevan exactamente al mismo lugar o al mismo destino final que queremos. Bien, fíjense, aquí tenemos otro ejercicio, que igual este creo que es el último con fórmula, después ya vamos a hacer pura álgebra porque son ejercicios mucho más complejos. ¿De dónde sale esto? Fíjense, vamos a armar nuestro P de X para que se den cuenta. En este caso tenemos que armar la función para que se haga una composición, entonces va a ser logaritmo natural de X. Para nosotros P de X y Q de X va a ser todo lo de adentro. Va a ser 1 más 3x raíz cuadrada. Entonces P' de X va a ser igual. Derivamos. Derivada del logaritmo natural para nosotros nos dice que es 1 sobre X, ¿no? Derivada de Q, perdón, Q' de X. Derivada de 1 es 0 más. Ahora sí, aquí tenemos que ir por partes. ¿Qué se va a evaluar primero? De afuera hacia adentro. Entonces evaluamos la raíz cuadrada. 1/2 de 1 más 3x. Hasta ahí solo hemos evaluado o hemos derivado la raíz cuadrada. Ahora derivamos lo de adentro. Derivada de 1 es 0, derivada de 3x es 3. Y ahí está. Entonces, con esto ya podemos armar. Empecemos, ¿qué nos dice la fórmula? Si ustedes se acuerdan, la fórmula nos dice la derivada de la composición por la función compuesta. Entonces, para mí va a ser esto, P'. 1 sobre X, pero para mí X es la composición, entonces va a ser esto. 1 más raíz cuadrada de 3. Aquí está entonces el primer elemento o el primer factorcito. Continuamos y hemos derivado la función compuesta, ¿no? Esta. Entonces nos falta colocar la derivada, o nos dice por la derivada de la función que es compuesto, ahí adentro. Entonces, como de mí era Q de X lo que estaba ahí adentro, su derivada. Entonces aquí está. 3 medios de la raíz cuadrada de 1 más 3x. ¿Ok? Entonces esa es la manera en la cual tienen que derivar. Y reducen un poquito, van a multiplicar y nos queda esto. Entonces veamos con el álgebra. Entonces f' de x para nosotros, ¿qué va a ser? Como estamos con logaritmo y para nosotros, lo borraré. Para
que se den cuenta. Mira, fíjense, para nosotros momentáneamente esto que está entre paréntesis lo podemos ver como x. ¿Por qué? Porque es el argumento de la función logaritmo. Entonces nosotros vamos a empezar de afuera, vamos a empezar a derivar el logaritmo. Yo sé que la derivada del logaritmo es 1 sobre x, pero para mí este x es todito esto. Va a ser 1 más 3x. Entonces ya tengo la derivada del logaritmo. Me olvido. O si quieren es esto, ¿no? Solo del logaritmo. Ahora ya he derivado el logaritmo, me olvido del logaritmo y me voy a derivar su argumento. La derivada del argumento derivada de 1 es 0 por la derivada de la raíz cuadrada. 1 medio de 1 más 3x por la derivada de lo que está aquí adentro. Derivada de 1 es 0 más 3. Y esta es su derivada. Y si ustedes se fijan, es exactamente igual a esto. Entonces, ¿qué quiero mostrarles? Que si bien la derivada se puede llegar a un mismo destino, a un mismo final o a lo que estábamos buscando nosotros y queríamos encontrar, queríamos ver, nosotros tenemos que tener en cuenta o ir paso a paso, poco a poco, para que podamos encontrar o podamos derivar lo que queremos, pero paso a paso, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que ver y tener en cuenta. Veamos ahora este ejercicio que era de un examen de primer parcial, ¿ok? De un examen pasado, de hace unos 3, 4 semestres atrás, creo que así que encontré en mi disco duro este ejercicio. Yo lo voy a resolver con el álgebra. A ustedes les dejo de tarea para que resuelvan con la fórmula. ¿Por qué? Porque tienen que utilizar o aplicar 4 veces la fórmula, ¿ok? Es un poco más largo, un poco más engorroso, pueden equivocarse, no digo que se van a equivocar, estoy diciendo que pueden equivocarse porque al utilizar 4 veces la fórmula pueden o tienen más puntos o más formas de equivocarse. Pero si lo hacen detenidamente está bien, pero tienen que tener en cuenta que en su examen tienen poco tiempo, ¿no? Pero la práctica hace al maestro. Entonces ustedes, si quieren utilizar la fórmula, recomendación número 1, practiquen resolviendo la mayor cantidad de ejercicios. Ok, entonces empecemos a derivar respecto del álgebra. Si nos fijamos y analizamos la función, tenemos e elevado a la potencia coseno del logaritmo natural de x al cuadrado más tangente de x. Entonces no podemos evaluar la potencia primero, sino tenemos que evaluar e. ¿Por qué? Porque es lo primero que se tiene que evaluar. No se puede evaluar la potencia. ¿Por qué? Porque primero se evalúa la base. Y la base de esta función es e. Y nosotros sabemos que la derivada de e es e a su potencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a hacer con colores. Entonces, la derivada de e para nosotros es e a la coseno del logaritmo natural de x al cuadrado más tangente de x. Con eso hemos derivado e. Entonces nos vamos a olvidar o lo volamos, ¿no? Entonces ya hemos derivado e. ¿Qué nos toca derivar ahora? Nos fijamos si tenemos coseno de estas llaves. Entonces nos fijamos y nos damos cuenta que tenemos coseno de una función anidada, porque para nosotros coyunturalmente esto puede ser x, que es el argumento de la función coseno. Entonces, ¿qué tengo que evaluar? ¿El argumento primero o la función? La función. Entonces va a ser la derivada del coseno. Solo el coseno. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Derivada del coseno es menos seno del logaritmo natural de x al cuadrado más tangente de x. Entonces, esto es la derivada solo del coseno. Nos olvidamos o lo borramos. ¿Para qué? Para no derivar 2 veces lo mismo. Entonces ya hemos derivado eso. Nos fijamos el argumento del coseno. Dice logaritmo natural de x al cuadrado más tangente de x. Pues, ¿cómo tenemos que ver? Esto que está entre corchetes para mí, coyunturalmente o por un momento, es x. ¿Por qué? Porque yo necesito logaritmo de todo eso. Entonces voy a empezar derivando solo el logaritmo. La derivada del logaritmo sé que es 1 sobre x. Entonces va a ser 1 sobre este x que para mí es x al cuadrado más tangente de x. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x al cuadrado más tangente de x.
Con esto solo deriva el logaritmo. Entonces lo tacho para no derivar dos veces. Y he derivado eso. ¿Qué me queda? Me voy al argumento. El argumento me dice que es x al cuadrado más tangente de x. Entonces es solamente la derivada de dos funciones que se están sumando. Son dos derivadas independientes. Derivada de x al cuadrado, 2x. Más derivada de la tangente secante cuadrado de x. Entonces esta es la derivada de esta función. ¿Qué nos resta hacer? Voy a cambiar nuevamente de color. Ya he derivado todo lo que se podía derivar. Entonces tengo este signo menos. Como todo es un producto, lo voy a sacar afuera. Y este 2x más secante cuadrado lo voy a multiplicar con 1 para que sea una expresión más cortita. Entonces, ¿qué nos va a quedar? F' de x va a ser igual a menos e a la coseno del logaritmo natural de x al cuadrado más tangente de x por seno del logaritmo natural de x al cuadrado más tangente de x por 2x más secante cuadrado de x. Y esa es la derivada de nuestra función. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Por qué lo he hecho con colores? Para que ustedes vean la cantidad de veces que tienen que aplicar su fórmula. 4 veces. De tarea, les dejo eso para que ustedes se puedan dar cuenta y ustedes vean si es más fácil, se ubican mejor con fórmula, adelante. En lo personal, a mí me parece un poco más enredada la fórmula porque tengo que aplicar 4 veces y el ejercicio se vuelve largo, pero llegamos exactamente a la misma expresión o a la misma derivada. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta o duda antes de que pase a más ejercicios, que los que van a venir a continuación son ejercicios que entraron a su examen. Bueno, no a su examen de ustedes, a exámenes pasados. Ingeniero, una consulta. Dime, Lucas. ¿Cómo llevamos el menos del seno al menos del exponente? El menos seno a menos exponente. Sí, en la parte final. Esto que estoy encerrando. Sí, sí, ingeniero. Como es producto, todos son productos, lo único que hago es llevar el menos adelante. Nada más, porque sigue siendo la misma expresión, ¿no? Todos son productos. Entonces, cuando se trata de un producto, el signo se lo puede llevar adelante, se lo multiplica. En realidad, menos 1 por 1 es menos 1, entonces sigue siendo negativo. Es lo único que he hecho. Está bien, ingeniero. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces continuemos viendo otros ejercicios. Bien, este ejercicio también es de un examen pasado. Les decía el arco seno del arco tangente de x al cuadrado más 1. Pues, ¿qué tenemos que darnos cuenta para esto? Nos acortamos de esta tablita. Esta tablita, si ustedes se acuerdan, son las derivadas elementales que tenemos. Entonces empezamos y nos ponemos a analizar. Tenemos arco seno de este paréntesis que es arco tangente y dentro de eso x al cuadrado más 1. Entonces para nosotros coyunturalmente por un momento esto lo visualizamos como si fuera x. ¿Para qué? Para ver arco seno. Entonces aquí está, arco seno de x. Entonces derivamos de acuerdo a lo que nos dice el arco seno. Necesitamos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Solo que x al cuadrado es todito esto. Entonces empecemos. El arco seno para nosotros va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Aquí está 1 menos x al cuadrado. Para mí x es arco tangente de x al cuadrado más 1. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces esto, todito esto es la derivada solamente del arco seno. ¿Ok? Bien, ya hemos derivado el arco seno. Perdón, me estoy moviendo. Lo vamos a tachar para darnos cuenta que hemos derivado y no derivar dos veces lo mismo. Entonces ya está tachado. Veamos lo siguiente. Dentro del paréntesis vemos y es arco tangente de x al cuadrado más 1. Entonces arco tangente para nosotros esto por un momento lo vamos a visualizar como x. ¿Para qué? Porque tenemos esto, arco tangente de x. Y para nosotros la derivada de arco tangente es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? 1 sobre 1 más x al cuadrado. En este caso es x al cuadrado más 1, x al cuadrado más 1
al cuadrado. Entonces, esto para nosotros es la derivada del arco tangente. Lo tachamos para no derivar nuevamente y darnos cuenta que ya hemos derivado. Siguiente, el argumento x. Ahora es x al cuadrado más 1. Entonces para nosotros es una derivada por separado porque tenemos una suma. Derivada de x al cuadrado, 2x, más 1. Derivada de 1 es 0. Entonces nos queda solamente 2x. Y esa es la derivada. Vuelvo a recalcar, estoy haciendo con colores para que ustedes puedan ver paso a paso cómo se está derivando de afuera hacia adentro. Siempre se deriva de afuera hacia adentro. Segundo, hago eso para que ustedes puedan darse cuenta cuántas veces tienen o cuántas veces deberían aplicar ustedes la fórmula para que ustedes se den cuenta que de cuántas veces se puede aplicar o mejor dicho, cuántas veces deberían aplicar la fórmula si ustedes quieren resolver con fórmula, ¿no? Entonces pueden hacer eso. Les dejo de tarea para que ustedes mismos vean cómo se deriva de ambas formas y puedan llegar a una conclusión. ¿Qué significa una conclusión? Que ustedes decidan y tomen la decisión de cuál es la mejor forma o la forma más cómoda que ustedes pueden optar para resolver sus ejercicios y cualquiera de las dos es correcta y se puede utilizar en el examen y yo voy a corregir, ¿no? Veamos más ejercicios de estos, igual de exámenes. Fíjense, tenía mejor dicho, f de x que va a ser logaritmo natural del arco coseno de la raíz cuadrada de x, ¿no? Copiamos la tabla, bueno, o nos fijamos la tabla para poder saber cómo tenemos que derivar. Y empezamos de afuera hacia adentro. Logaritmo natural de este paréntesis. Entonces, para mí, por un momento, yo voy a visualizar así. Logaritmo natural de x. ¿Para qué? Para poder derivar primero el logaritmo. Nosotros sabemos que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces va a ser 1 sobre x. Pero para mí x en este momento es arco coseno de la raíz cuadrada de x. Entonces, con esto hemos derivado solamente logaritmo natural. Lo tacho. Como ustedes dan con lápiz, lo tachan, ¿no? Su examen. Bien, entonces tenemos esto. Nos queda ahora arco coseno de la raíz cuadrada de x. Nos fijamos, arco coseno. Voy a cambiar de color. Arco coseno. Para nosotros, por un momento, nosotros vamos a visualizar así, arco coseno de x. ¿Para qué? Para poder derivar de esta manera. Entonces, ¿qué nos queda? Derivada del arco coseno. Va a ser menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces, menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x. ¿Por qué sale x acá? Porque tenemos raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿no? Que es x. Entonces, de ahí tenemos la derivada del arco coseno. Ahí está. Derivada del arco coseno. Ya hemos derivado, tachamos entonces. Ya hemos derivado arco coseno. Bien, entonces nos queda la derivada de la raíz cuadrada de x. Y la derivada de la raíz cuadrada de x nosotros sabemos que es un medio de la raíz cuadrada de x, ¿no? Entonces esa es la derivada de la raíz cuadrada de x. Entonces, ¿y esa es nuestra derivada o esa es la derivada que tenían que encontrar? Vuelvo a recalcar, ustedes deberían, digo deberían, para que puedan dominar los dos mundos, si quieren, o tomar la decisión de resolver con fórmula y de esta manera, ¿no? Yo prefiero resolver de esta manera porque me parece más fácil, pero hay que tener en cuenta el álgebra y su orden de evaluación, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá antes de que pase a la derivada implícita, que es otro tipo de derivación que nos toca ver? ¿Podrías repetir la raíz de x, su logaritmo? La raíz con logaritmo. ¿Qué parte es la raíz con logaritmo? No te he entendido. ¿Cuál? Esa con azul o con celeste. Ya no. Como ya hemos derivado arco coseno, nos queda solamente derivar esto. Pero nosotros sabemos que la derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre un medio de la raíz cuadrada de x, que es lo que hemos
lo que han visto en libros, ¿no? Su derivada de esto es 1/2 de la raíz cuadrada de x. O como ustedes han aprendido conmigo, x a la 1/2 es igual a su derivada. Queremos hallar x a la 1/2 menos 1 por, bueno, eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que esto es igual a x a la menos 1/2. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener con esto? No sé si se acuerdan lo que hemos hecho. ¿Se acuerdan? Bueno, esto bajaba 1/2, ¿no? Y como nos queda... perdón, a ver, lo haré un poquito más separado para que se den cuenta. Ya. Entonces, una vez que tenemos esto, lo único que nos queda es x a la 1/2. Su derivada va a ser igual a 1/2 de x a la menos 1/2. Y de aquí x a la 1/2, su derivada es igual a 1/2 y bajo x a la 1/2, ¿no? Y de ahí nos da eso. De ahí obtenemos eso. Esta es la forma que se obtiene, o la forma que ustedes pueden derivar cualquier raíz enésima. ¿Ok? Esa es la forma que, bueno, tienen que saber dividir, perdón, saber derivar su derivada de sus funciones, que en este caso es la raíz enésima. ¿Ok? Está bien, todo claro. Ok. Bien, entonces pasemos al siguiente tipo de derivación que nos toca ver el día de hoy, ¿no? Nuestro último tipo de derivación, que se llama derivada implícita, que es diferente a lo que nosotros hemos visto o a lo que nosotros hemos hecho hasta el momento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a ver lo siguiente. La derivada implícita nos dice lo siguiente. Quiero que se den cuenta. El factor que hasta el momento hubiéramos estado viendo, que la forma que nos dicen f de x, ¿no es verdad? Nos decía f de x igual a una expresión para derivar. No aparece. Ya no existe. Y lo segundo que tenemos que darnos cuenta es que aparece otra variable. Entonces nosotros cuando veamos este tipo de expresiones y nos pidan derivar, nos tenemos que dar cuenta que estamos en presencia de la derivada implícita. Se llama derivada implícita porque vamos a derivar y respecto de x, esta segunda variable. ¿Y qué es lo que va a aparecer? Aquí aparece la notación derivada de y respecto de x, va a aparecer el factorcito y'. Cuando nosotros derivemos y respecto de x, siempre va a aparecer el factor y'. Y todas las reglas de derivación y todo lo que hemos aprendido de derivación se mantiene exactamente igual. ¿Qué significa que se mantiene exactamente igual? Que no va a haber ningún tipo de variación. O sea, derivamos como sabemos. Veamos este ejercicio, que es uno de los más sencillos. Bueno, mejor lo haré como lo otro, paso a paso, y se van a dar cuenta. Empecemos. Aquí hay una suma, entonces va a ser derivadas individuales. Derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, ¿no? Entonces tengo esto. Derivada de esto es 3x al cuadrado. Cambiaré de color. Ahora tengo la derivada de y al cubo. Derivo como sé. Entonces va a ser 3y al cuadrado. Pero como estoy derivando y respecto de x, va a aparecer este factor y'. Por eso es que aparece y'. Entonces ahí está, y'. Siempre que toquen y, o siempre que ustedes deriven y, aparece el factor y'. Ya tenemos eso. Me voy al otro color. Igual, copio igual, me dice que es derivada de 3xy, que es un producto. Entonces me queda 3, derivada de x es 1, por el segundo sin derivar, por y, más 3 veces, ahí está, el primero sin derivar, x lo copio por la derivada del segundo. Y, derivada de y es 1, pero como estoy tocando y, aparece el factor y'. Entonces ahí está la derivada de este segundo elemento. Ahora, una vez que hemos derivado, tenemos que hallar este factor y', en pocas palabras, despejar y'. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el lado izquierdo lo vamos a colocar todas las expresiones que tienen el factor y', y en el lado derecho vamos a colocar los que no tienen
el factor y'. Entonces fíjense, aquí tengo y', aquí tengo y'. Entonces este factor de acá pasa al lado izquierdo con signo cambiado, y este que no tiene y' pasa al otro lado, ¿no? De ahí me queda 3y cuadrado por y' menos 3xy' igual a 3y igual a 3x al cuadrado. Como ya tengo eso, yo necesito hallar y'. Entonces me fijo qué factores en común tengo. Tengo 3 y y'. Entonces factorizo. Voy a factorizar 3y'. ¿Qué me va a quedar? 3y' por x, perdón, y al cuadrado menos x, igual a este lado tengo el factor común 3. Entonces me va a quedar 3 por y menos x al cuadrado. ¿Qué me queda hacer? Este paréntesis que no tiene y' y este 3 que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir para despejar y'. Entonces y' para nosotros va a ser igual a 3 por y menos x al cuadrado sobre 3 por y al cuadrado menos x. Pues esto con esto se cancela y nos queda que y' va a ser igual a y menos x al cuadrado sobre y al cuadrado menos x. Esta notación es igual a y', ¿no? O sea, no se asusten, es exactamente lo mismo. Les hago eso porque en los libros van a ver las dos notaciones. Los autores utilizan de manera indistinta esto para denotar que están en presencia de una derivada implícita. Y aquí se los hago un poquito la descripción de lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual se procede a lo que es la derivada implícita, o cómo se debe realizar la derivada implícita. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Puede explicar sobre el color guindo? ¿Cómo lo derivó? No me ubico. Lo primero, lo de 3xy. Sí, sí, sí. Ya. ¿Dónde está aquí? Entonces vamos a hacerlo aquí para que se den cuenta. Como es un producto, esto tengo 3 por xy, ¿no es verdad? Entonces va a ser 3 por la derivada del producto. Entonces, derivada del primero es 1. Tienen que acordarse de cómo se deriva un producto. Por el segundo sin derivar, copio y. Más, ahora el primero sin derivar, copio x por la derivada del otro, que esto es 1 por y'. ¿Qué me va a quedar? Me queda 3 y por 1, y más x por 1, x por y', x, y'. Multiplico ahora esto por esto y esto por esto. Entonces me queda 3y más 3 por x, y'. Y eso es la manera en la cual hemos hallado eso. Hemos hecho paso a paso el producto. Nada más. Era solo eso. No sé si le quedó claro al que me preguntó, no vi su nombre. Sí, 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 está bien. Ok. Inge, Adelante. y el 3x al cuadrado, ¿cómo puedo sacar ahí el del rojito, no? Pero esto, o sea, Sí. ustedes derivan como conocen y al cubo. ¿No ven? Entonces derivan como saben. 3y al cuadrado. ¿No es verdad? Esa es la derivada de y tal como ven. Pero me dice que la derivada implícita, que cuando yo toco y o derivo y, tiene que aparecer el factor y'. Entonces, como y he derivado y, automáticamente yo coloco y'. Y esa es la forma en la que siempre que deriven y, va a aparecer o debe aparecer el factor y'. Entonces, de esa manera hemos llegado a esto. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo. O sea, cuando ustedes deriven y, automáticamente después de derivar y, como saben, como ya saben derivar, aparece y', y colocan y'. ¿Ok? No sé si quedó claro para empezar a resolver ejercicios de examen. Hice una pregunta. Dime. Y la Y' siempre tiene que aparecer en los dos miembros, ¿verdad? No en los dos miembros. Siempre va a aparecer donde tú derives y. Puede ser que todo esté en la izquierda o todo en la derecha, no hay problema. Donde esté y. Y siempre tienen que despejar. Gracias, Inge. Ok.
¿Alguna otra pregunta antes de que pase a otros ejercicios más complejos? Este es un ejercicio sencillo, vamos a ver ahorita de examen. Bien. Entonces veamos a este de una fila 1 o fila 2, no me acuerdo. Pero he traído dos ejercicios para que vean que ambas filas siempre tienen el mismo nivel o el mismo grado de dificultad. Si bien son ejercicios diferentes, tienen el mismo grado de dificultad. Entonces fíjense, me dice seno de xy más seno de x cuadrado y cuadrado igual a 0. Me fijo. ¿Tengo esta expresión? No tengo. Tengo dos variables, x y y. Entonces me doy cuenta que esto es una derivada implícita. ¿Ok? Entonces procedo de esa manera. Me fijo y tengo seno, y el argumento del seno me dice que es xy, más seno del argumento que es x cuadrado y y cuadrado. Entonces nuevamente álgebra. Me fijo seno, y esto podría ser x si quieren, pero nosotros tenemos que evaluar primero el seno. Y empezamos a derivar. Derivada del seno de xy es coseno de xy. Entonces esta es la derivada y solamente derivado el seno. Empiezo de afuera hacia adentro. Entonces lo tacho para que, si ustedes se fijan, estoy aplicando regla de la cadena más. Entonces ya he derivado el seno. Me voy a este otro. Me queda xy. Entonces es un producto. Derivada del primero, derivada de x es 1. Por el segundo sin derivar, y. Más, copio el primero por el segundo derivado. Derivada de y es 1. Pero como estoy derivando y, aparece el factorcito y'. Y esta es la derivada de x por y. Más, ok, ahora sí voy a volver a cambiar de color. Seno de x cuadrado y cuadrado. Entonces empiezo por afuera. Derivada del seno es el coseno del argumento de x cuadrado y cuadrado. Entonces me queda esto. Derivada del seno es el coseno de x cuadrado y cuadrado. Vuelvo a cambiar de color. Ya he derivado el seno, entonces me queda derivar x cuadrado por y cuadrado. Entonces empiezo como la derivada de un producto. Derivada del primero. Derivada de x al cuadrado es 2x. Por el segundo sin derivar, copio y cuadrado. Más el primero sin derivar, aquí está x al cuadrado, por el segundo derivada. Derivada de y al cuadrado es 2y y'. Entonces esta es la derivada de este paréntesis. ¿Qué me queda hacer? Como ya he derivado esto, entonces me queda coseno de xy por y, multiplico por cada factorcito para que yo pueda desglosar toda mi función y después despejar y'. Entonces multiplicando, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar coseno de xy por y más coseno de xy por x y' más 2 veces coseno de x cuadrado y cuadrado por x y cuadrado más 2 veces coseno de x cuadrado por y cuadrado x cuadrado y' por y. Entonces solo he multiplicado. ¿Para qué he multiplicado? Para que yo me fije acá y acá que estas dos expresiones son las que contienen y', el factor que necesito. Entonces el siguiente paso y es álgebra, solo me queda despejar y'. ¿Qué voy a hacer? Estos dos que están en este lado izquierdo lo dejo como está y los otros dos factores que no tienen, que son estos dos factores que no tienen la expresión y' que necesito, lo paso al lado derecho, al lado contrario con signo cambiado, que es lo que me dice el álgebra. Entonces despejo. ¿Qué me va a quedar? Me queda 2 coseno de x cuadrado y cuadrado por x cuadrado y' más coseno de xy por x y'. Igual a estos dos factores que eran positivos han pasado al otro lado con negativo, entonces me queda menos coseno de xy por y menos 2 veces coseno de x cuadrado y cuadrado por x y cuadrado. Entonces, ¿qué necesito? Ya tengo los dos factores que tienen la expresión y'. Entonces factorizo y'. ¿Qué me va a quedar? Factorizando y', abro corchete, 2 coseno de x cuadrado y cuadrado por x cuadrado y más coseno de xy por x. Igual, aquí hay que tomar una decisión. Si ustedes quieren, como yo, acá he factorizado el signo. Si quieren, también lo dejan como está. Cualquiera de las dos opciones es exactamente lo mismo. Yo, porque estoy acostumbrado, lo factorizo el signo, menos.
coseno de xy por y más 2 veces coseno de x cuadrado y cuadrado por xy cuadrado. Si quieren dejarlo como estaba acá arriba, lo dejan, no hay ningún problema. Por último, para terminar de despejar y', este factor que estamos aquí multiplicando lo paso a dividir. Por tanto, me va a quedar y' igual a menos coseno de xy por y más 2 veces coseno de x cuadrado y cuadrado por xy cuadrado sobre 2 veces coseno de x cuadrado y cuadrado por x cuadrado y más coseno de xy por x. Y esta era la derivada que tenían que encontrar. Bueno, no ustedes, sus compañeros en su examen de primer parcial que se tenía que realizar en esa época, no hace semestres atrás. Veamos otro. Bueno, el otro ejercicio de la otra fila. Es este otro, muy parecido al otro. Por eso les decía, ambas filas siempre tienen el mismo grado o el mismo nivel de dificultad, ¿no? Entonces veamos este otro o este segundo. Nos decía seno de e a la x y cuadrado más tangente de y más x igual a 0. Entonces empezamos a derivar. Nuevamente, ¿tenemos este factor? No tenemos. ¿Tenemos dos variables? Tenemos dos variables. Entonces, esa es la manera en la cual ustedes deben darse cuenta que están en la presencia de una derivada implícita. Y empecemos. Entonces, tenemos seno. Empezamos con la derivada del seno. Coseno de e a la x y cuadrado. Entonces, para mí esto es la derivada del seno. ¿Ok? Ya hemos derivado. Voy a cambiar de color el seno. Pasemos a lo que nos toca. El argumento nos dice que es e elevado a la potencia x y al cuadrado. Igual que el primer ejercicio largo que hemos visto en regla de la cadena, tengo que empezar a derivar solamente e. No puedo derivar todavía la potencia. Entonces la derivada de e es e. Entonces la derivada de e a la x y cuadrado es e a la x y cuadrado. Con eso hemos derivado esa parte. Entonces, ¿qué nos toca derivar ahora? La potencia, que es un producto. Derivada del primero, derivada de x es 1 por el segundo sin derivar, entonces copio y cuadrado. Más, ahora el primero sin derivar, que es x, aquí está x, por el segundo derivado. Derivada de y al cuadrado es 2y, como estoy derivando y, aparece el factor y'. Entonces esto es esto. Esta es su derivada. Más, copio más. Ahora sí, nuevamente, tangente de este argumento largo. Entonces empiezo por afuera. Tangente, derivada de la tangente secante del argumento. Entonces me queda secante cuadrado de esto. Y esa es la derivada. Por último, nos queda y más x. Entonces tenemos una derivada individual. Derivada de y es 1, pero como estoy derivando y respecto de x, aparece el factor y'. Más derivada de x es 1. Entonces ahí está 1. Entonces ahí está. Esas son las derivadas. Hasta aquí es cálculo. Todo esto que acabamos de hacer se llama cálculo. Lo siguiente que nos toca hacer ahora es álgebra. ¿Qué significa? Que tenemos que multiplicar todo esto por y cuadrado y todo esto por 2xy y y'. Secante cuadrado por y' y por 1. ¿Para qué? Para desglosar la función y tratar de despejar el factor y'. Entonces multiplico. ¿Qué me va a quedar? Coseno de e a la x y cuadrado por e a la x y cuadrado por y cuadrado. Más 2 veces coseno de e a la x y cuadrado por x y e a la x y cuadrado. Más secante cuadrado de y más x por y' más secante cuadrado de y más x igual a 0. Entonces ya he multiplicado y he desglosado todo. ¿Cuál es el objetivo? Aquí está y aquí está. Encontrar las expresiones que tienen el factor y'. Y también encontrar las otras, por eso le pongo 2 rayas acá. Las expresiones que no contienen el factor y'. Entonces, como no tienen el factor y' estas dos expresiones, despejo. En el lado izquierdo dejo las que tienen y' y lo paso al otro lado con signo cambiado, las que no tienen el factor y'. Y ahí me queda esta expresión,
2 veces coseno de e a la xy cuadrado por e a la xy cuadrado por xy prima más secante cuadrado de y más x por y prima. Igual, menos coseno de e a la xy cuadrado por e a la xy cuadrado por y cuadrado menos secante cuadrado de y más x. Ya tengo mis expresiones con el factorcito y prima. Factorizo, entonces ahí está. Ay, perdón, que me he comido esto. Que me va a quedar y prima, corchetes, 2 coseno de e a la xy cuadrado por e a la xy cuadrado por xy más secante cuadrado de y más x. Igual, nuevamente acá les digo, si quieren factorizan el signo, si quieren lo dejan como está aquí. Le pongo los corchetes para que ustedes vean que he factorizado mi signito. El menos, ¿no? Que es aquí menos, menos. Entonces lo pongo menos afuera y aquí me va a quedar más. Entonces me queda menos coseno de e a la xy cuadrado por e a la xy cuadrado por y cuadrado más secante cuadrado de y más x. Y por último, despejo. Este factor que está multiplicando acá lo paso a dividir para quedarme con y'. Por tanto, y' va a ser igual a coseno de e a la xy cuadrado por e a la xy cuadrado y cuadrado más secante cuadrado de y más x en el numerador. Y en el denominador 2 coseno de e a la xy cuadrado por e a la xy cuadrado por xy más secante cuadrado de y más x. Y esta era la derivada que tenían que encontrar o tenían que hallar en su examen de primer parcial. Bueno, en el examen pasado, ¿no? De primer parcial. Bueno. ¿Alguna pregunta, duda? Antes de pasar a los comerciales. Bien, entonces no está complicado. Lo único que sí, es un poco largo estos ejercicios. Entonces vayan paso a paso. Yo les recomiendo que vayan paso a paso. Y que ustedes vean y resuelvan la mayor cantidad de ejercicios. Siempre yo les digo, resuelvan la mayor cantidad de ejercicios porque es la única forma de que ustedes puedan dominar cada vez más todo esto que son las derivadas implícitas. Si ustedes no resuelven ejercicios y quieren dar su examen así por así, pueden dar, pero no van a tener la expertise o la experiencia de poder tomar buenas decisiones y siempre tienden puede ser a equivocarse, ¿no? O sea, no es una regla, pero se ha demostrado y siempre han visto mis estudiantes que a mayor cantidad de ejercicios que resuelven, pueden y se dan cuenta de que adquieren mayor destreza, mayor experiencia y resuelven de buena manera, ¿no? Bien. Entonces, hasta aquí vemos eso. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué necesitan ustedes para su examen? Lo que les había dicho de su examen del día de mañana. Lo que les había dicho el primer día de clases. 2 hojas en blanco o 3, no van a necesitar más para resolver su examen. Hojas en blanco, por favor. Segundo, necesitan bolígrafo. Todos los exámenes, o las hojas de examen y las hojas de respuesta, tienen que estar llenados obligatoriamente con bolígrafo. Su nombre completo, su carnet de identidad y su firma. ¿Ok? Con bolígrafo. Examen que no está sus datos personales con bolígrafo, ni siquiera me tomo la molestia de revisar. ¿Ok? Luego necesitan lápiz y goma de borrar o borrador para su examen. Ustedes van a dar con lápiz, entonces no hay problema. No interesa si ustedes quieren empezar a resolver su examen en desorden. No, nunca yo en mi vida he exigido que se resuelva el examen en orden, sino si ustedes consideran que la pregunta número 5 es más sencilla de acuerdo a lo que ustedes han empezado a estudiar, entonces ponen 5, copian el ejercicio y resuelven. Termina el ejercicio, pongan una rayita para separar un ejercicio del otro y continúen. No hay ningún problema. Lo único que sí tiene que estar bien identificado cada ejercicio. Por favor, con la letra más clara que puedan, porque yo voy a revisar los exámenes en mi casa, en las noches y solo. ¿Qué significa? No van a estar ustedes a mi lado para decirme este número que parece 8 había sido 2. No. Entonces, lo más claro que se pueda. ¿Ok? Tercero, no hay, en lo personal, yo nunca, desde el 2007 que soy docente de Cálculo 1, no
se utiliza ni calculadora y tampoco formularios. Todo lo que se necesita lo tienen ustedes de manera fresca en su cabeza. Identidades trigonométricas, propiedades, teoremas que hemos visto son sumamente sencillos y ustedes no pueden utilizar ni formulario ni calculadora. Se les encuentra con formulario y calculadora, se anula su examen. Van a tener 1 en el parcial. ¿Ok? Y lo último, necesitan un documento con fotografía. Puede ser carnet de identidad. Si no tienen carnet de identidad, carnet de estudiante de la DUV, que tiene fotografía, que es un documento oficial de la universidad. Si no tienen, pueden traer su licencia de conducir. Y por último, si no tuviera ningún documento de esos que les menciono, su libreta de servicio militar. Ojo, no les estoy diciendo que traigan todos esos documentos. Algún documento con fotografía. ¿Ok? Y lo último que tengo que decirles es esto. ¿Dónde vamos a dar examen? Es en el auditorio de la facultad. Aquí está el mapa que está en la página web de la facultad. Esto que ven ustedes acá es la entrada de la calle Jordán. Entonces ustedes entran y este edificio número 1, por eso se los he traído el mapa de la facultad. El edificio número 1 es donde está el decanato. En la planta baja ustedes han comprado su matrícula y todo lo demás. El edificio donde van a dar su examen es este número 16, el que está acá. Está en el lado sur del campus. Entonces, donde ustedes han comprado, siguen el pasillo y llegan al piso 16. Como les había dicho, es el edificio horizontal que tiene puertas de cristal y es solo de 3 pisos. Al lado hay un edificio de unos 7 pisos donde son los laboratorios. Pero en el 16, grábense y se los voy a dejar esto igual en la plataforma, este mapa. El 16 es donde vamos a dar el examen. ¿Dónde? En el tercer piso. Ustedes por la puerta de cristal ingresan al tercer piso. En este lado o del edificio está el auditorio, que es el ambiente más grande que hay. Entonces llegan y hacen cola. Yo voy a estar desde las 6:45 tomando exámenes a mis estudiantes de informática sistemas en ese auditorio. Entonces ustedes hacen cola, no hacen bulla porque ¿por qué no van a hacer bulla? ¿O por qué no deberían hacer bulla? Por respeto a sus compañeros. ¿Ok? Entonces hacen su colita, va a estar vacío, supongo, el edificio, o habrá otras materias dando examen, por eso les pido que guarden silencio. Y con barbijo, obligatoriamente con barbijo. Ahora, una recomendación que les doy. Yo hace varios meses atrás que he ido a la universidad. Eso les soy sincero, hace unos 4 o 5 meses ha debido ser la última vez que he ido a la universidad. Ahí me pidieron mi carnet de vacunación o un PCR para ingresar. Ahora no sé cómo se está haciendo, pero la universidad pone sus reglamentos. Entonces, si tienen su carnet de vacunación, ténganlo a mano. Si tienen su PCR o no tienen vacuna, no sé si tendrán que hacerse PCR, pero lo que es necesario para la materia, acabo de decirles, más su barbijo, y es en este edificio 16. ¿Ok? Esas son las recomendaciones. Su examen es en la hora de clases. Va a empezar 9:45 y va a terminar 11:15. Les recomiendo que lleguen temprano. ¿Por qué? Porque es día sábado. Tienen que tomar transporte público. Sepan que si su trufi, su micro pasa por algún lugar de la cancha, se va a tardar más. Ustedes, como les he dicho, el primer día de clases tienen 10 minutos a lo mucho para llegar tarde. Pasa el minuto 10, se cierra la puerta y no ingresa absolutamente nadie más. Lo mismo es para ustedes y para mí. Si yo llegara tarde, se cierra la puerta, se hace una lista y todos los que están adentro tienen 100. Pero si ustedes llegan tarde, ni modo, se callan y tienen que aceptar las condiciones que se ha dicho el primer día de clases. No me estoy inventando hoy día, sino el primer día de clases. Ok, eso es por un poco de respeto hacia ustedes y hacia la materia. Porque va a haber compañeros que están dando examen y ustedes van a llegar tarde, van a hacer bulla. No, conmigo no. Desde el año 2007 que soy docente, nunca he permitido eso por una cuestión de respeto y algo muy importante que se llama responsabilidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda o consulta para para su examen del día de mañana?
Me estoy olvidando. El examen, en un rato más me voy a poner a hacer. Generalmente siempre hago el día antes al examen. Todos mis exámenes siempre se resuelven entre 15 minutos a 25, media hora. Siempre se tarda esa cantidad de tiempo. Ustedes tienen 90 minutos para resolver. ¿Por qué? Porque se van a poner, es una condición humana, se van a poner nerviosos. Yo cuando era estudiante, al igual que ustedes, me ponía nervioso. Y por eso se les da 90 minutos, para que ustedes lean el examen, vean, identifiquen qué estrategia pueden utilizar para resolver el examen y todo lo demás. Entonces tienen que tener en cuenta que los exámenes se resuelven en esa cantidad de tiempo, pero ustedes tienen 90 minutos para poder pensar y resolver. Persona que se le encuentre copiando pierde la materia con 1 de promedio. ¿Ok? No está permitido copiar. Bueno, en cualquier materia, en cualquier profesional que tiene 2 dedos de frente, no permite copiar. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, consultas? Buenos días, ingeniero. Más o menos, ¿cuántos ejercicios van a hacer? Siempre son 5. Cada uno vale 20 puntos. Ya está bien. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o consulta? Ingeniero, Adelante. ¿cómo lo explico? No sé cómo explicar. Y digamos, usted revisa los exámenes, ¿no? Pero si hasta cierto punto está bien, ¿hay eso de medios puntos o no? Como les he dicho, el primer día de clase, creo que no han visto el video, no han visto nada. Si ustedes tienen un procedimiento correcto, ¿qué significa un procedimiento correcto? Un procedimiento que respetan el álgebra y todo lo demás. Ustedes tienen la mitad de la pregunta. Y si tienen un procedimiento correcto y una respuesta correcta, tienen la respuesta completamente correcta que vale 20 puntos. Pero, si ustedes tienen un procedimiento correcto y al final se han equivocado, se han obviado o ha pasado algo, que por los nervios puede pasar y tienen una respuesta incorrecta, entonces ustedes tienen la mitad de la pregunta. Pero, aquí hay un pero que tienen que tener en cuenta ustedes. Si ustedes tienen un procedimiento que es cualquier barbaridad, ¿a qué me refiero con cualquier barbaridad? No han respetado álgebra, se han inventado teoremas y todo lo demás, y llegan a un resultado correcto, eso se llama casualidad, no se llama matemáticas. Entonces ustedes tienen 0, no vale absolutamente nada. La forma que se revisa es primero procedimiento y luego resultado. ¿Ok? Entonces, y eso se ha quedado el primer día de clases y siempre lo he hecho. ¿Por qué? Porque me parece lógico, correcto revisar el álgebra y si tuvieran algún percance, darles el valor de la mitad de la pregunta, ¿no? Entonces, esa es la manera que se revisa, Eric. Está bien, Inge, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Inge, era edificio 16, ¿no? Sí, es el 16. Lo voy a colocar en la plataforma, no se preocupen, va a estar resaltado en un círculo celeste o rojo. Y el piso más o menos. Tercer piso, es el último piso. Ahí ya. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Ingeniero, sobre la parte de límites, después de realizar todo el procedimiento de esa cuestión, si me sale 1/0, se sale como indeterminación o cómo. Está mal, pues. Has resuelto mal, has aplicado algún artificio mal, porque sigue siendo indeterminación. O tienes que seguir aplicando más artificios para seguir levantando la indeterminación. Está bien, ingeniero, gracias. Ok. ¿No hay más preguntas? Bien, muchachos, entonces estudien, tranquilícense y recomendación. Como van a tomar transporte público, yo también tomo transporte público, siempre salgo media hora o 45 minutos más antes de lo que salía habitualmente. ¿Por qué? Porque es día sábado, grábense eso en su cabeza, y el tráfico está casi normal de antes de la pandemia. Entonces hay trancaderas y todo lo demás. Entonces tomen sus previsiones para que después no haya quejas, ¿ok? Bien, muchachos, nos vemos entonces mañana. Hasta mañana.